Hay días en los que el mundo parece querer ponerte a prueba. Días en los que las palabras duelen más que los golpes y los rostros de los demás se convierten en espejos de tus propias emociones. Si alguna vez has sentido que la rabia te domina, quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves la vida. Elías era un hombre común en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y aunque tenía buen corazón, su temperamento era como el fuego, bastaba una chispa para hacerlo arder. Los vecinos lo respetaban, pero también lo temían. Cuando las cosas no salían como quería, su voz resonaba por las calles de piedra y hasta los perros se escondían. Una mañana, mientras caminaba hacia el mercado, vio a un grupo de jóvenes burlándose de un anciano que intentaba cargar leña. Elías, sin pensarlo, se acercó y los apartó con furia. «¿No ven que podrían ser sus abuelos?», gritó. Los chicos huyeron, pero el anciano lo miró en silencio. «Gracias, hijo», dijo con voz temblorosa. «Pero la furia con la que los alejaste no fue para ayudarme, fue para calmar algo dentro de ti». Aquellas palabras se clavaron en su mente. Elías se quedó quieto, confundido. Por primera vez, alguien no había respondido a su rabia con miedo, sino con comprensión. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los tejados del pueblo, no pudo dormir. Recordó las veces que había perdido el control, los gritos a su esposa, las discusiones con su hermano, las palabras que no podía retirar. Pensó en cómo la rabia lo hacía sentir poderoso por un instante, pero vacío después. A la mañana siguiente, decidió caminar sin rumbo. Sus pasos lo llevaron hasta un viejo monasterio al borde del valle, donde vivía un monje conocido por su serenidad. Elías pidió hablar con él. Cuando lo encontró, el monje estaba barriendo hojas caídas. «Maestro», dijo Elías, «he venido a pedirte que me enseñes a controlar mi enojo». El monje sonrió con calma y respondió: «No necesitas controlarlo. Necesitas entenderlo». Elías frunció el ceño. «¿Cómo se entiende algo que te consume?» «El fuego no es tu enemigo, Elías. Solo quema cuando olvidas para qué existe. Si aprendes a mirarlo sin miedo, aprenderás a usar su luz». Durante los días siguientes, Elías volvió cada mañana. El monje le pedía tareas simples: cargar agua, reparar cercas, cuidar del jardín. Al principio, Elías no entendía qué tenía que ver eso con su enojo, pero obedecía. Sin embargo, un día, mientras trabajaba, un joven aprendiz derramó el agua que él había traído con tanto esfuerzo. Elías sintió el fuego subir desde el pecho. «No miras por dónde vas», gritó. El monje apareció sin decir palabra. Se limitó a recoger el cubo y volver a llenarlo. Elías, avergonzado, lo siguió. «Perdón, maestro», murmuró. «¿A quién pediste perdón?», preguntó el monje. «Al muchacho, claro». «Entonces todavía no entendiste. El perdón es para el otro cuando haces daño. Pero cuando pierdes la calma, debes pedírtelo a ti mismo. Porque te hiciste daño tú». Esa noche, mientras el sol se escondía, Elías sintió algo distinto: silencio. No afuera, sino dentro. Por primera vez en años, su mente no rugía con pensamientos. Al día siguiente, volvió al pueblo. Su esposa lo miró sorprendida. Había algo diferente en él. Sonreía más. Jugaba con los niños. Cuando alguien lo empujaba en el mercado, simplemente decía: «Está bien, quizás tiene prisa». La gente comenzó a notarlo. Algunos se burlaban: «¿Qué pasa contigo, Elías? ¿Te has vuelto santo?». Pero él solo respondía: «Solo estoy aprendiendo a no beber el veneno que otros me ofrecen». Un día, mientras trabajaba en el campo, un hombre lo insultó sin motivo, envidioso de su nueva paz. Elías lo miró y dijo con serenidad:
tu enojo no me pertenece. El otro se quedó en silencio, sin saber qué responder. Con el tiempo, los vecinos que antes lo temían empezaron a buscarlo. Querían saber cómo hacía para mantenerse tranquilo cuando todo parecía derrumbarse. Y él siempre repetía: no se trata de eliminar la rabia. Se trata de no alimentarla. Pero aún le quedaba una última prueba. Una tarde, un grupo de los mismos jóvenes que se habían burlado del anciano regresó al pueblo. Esta vez comenzaron a insultar a Elías frente a todos, riendo, empujándolo, tratando de provocar lo que antes temían, su furia. El aire se llenó de murmullos, todos esperaban el estallido. Elías respiró hondo, miró el suelo y luego levantó la vista. Su voz sonó tranquila, pero firme. Cuando alguien te ofrece veneno, no estás obligado a beberlo. El silencio cayó sobre la plaza. Los jóvenes bajaron la mirada y se marcharon sin decir nada. Esa noche, Elías caminó solo bajo las estrellas. Miró el cielo y recordó al monje las palabras, el agua derramada, los días de trabajo silencioso. Por primera vez entendió que la calma no era un regalo del mundo, sino una decisión propia. Y mientras el viento rozaba su rostro, supo que había aprendido la lección que siempre había estado frente a él. Los días comenzaron a fluir con una suavidad que Elías nunca había experimentado. El sol parecía más cálido, las risas de los niños ya no lo molestaban y el canto de los pájaros se convirtió en su nuevo despertador. En lugar de sentirse irritado por el ruido del pueblo, empezó a verlo como una melodía que acompañaba su transformación. La vida no había cambiado, era él quien lo estaba haciendo. Una mañana, mientras caminaba hacia el mercado, notó a un grupo de jóvenes discutiendo acaloradamente. Uno de ellos empujó a otro, y por un instante, Elías sintió ese viejo impulso de intervenir con ira, de gritar y poner orden. Pero en su mente resonaron las palabras del sabio: cuando reacciones, entregas tu poder. Así que respiró, se acercó y habló con calma. Si todos levantamos la voz, nadie escucha. Pero si alguien elige la calma, la verdad encuentra espacio para hablar. Su tono pausado desarmó el conflicto. Los jóvenes se miraron, avergonzados, y uno de ellos bajó la cabeza. Elías siguió su camino, comprendiendo que la serenidad puede ser más fuerte que el ruido. Esa noche, mientras observaba el fuego crepitar, pensó en lo que había sido su vida antes de aquel encuentro con el monje. Recordó las veces que había gritado, los rostros tristes de su esposa y los vecinos evitando su mirada. Ahora entendía, su enojo no había sido fuerza, sino una cárcel invisible donde él mismo se encerraba. Decidió que, a partir de ese día, ayudaría a otros a escapar de esa prisión. Al amanecer, Elías fue a visitar al monje nuevamente. Lo encontró sentado bajo el mismo árbol, con los ojos cerrados, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Maestro, dijo con humildad, he descubierto que la paz no se enseña con palabras, sino con ejemplo. Pero dime, ¿por qué el enojo regresa a veces, aun cuando creo haberlo vencido? El monje sonrió, sin abrir los ojos. Porque la mente, mi querido Elías, es como un jardín. Si no arrancas las raíces, las malas hierbas vuelven a crecer. No luches contra la ira, obsérvala, entiéndela, y verás cómo se disuelve por sí sola. Elías guardó silencio. Esa respuesta lo acompañó todo el camino de regreso. Comprendió que la calma no era un destino, sino una práctica diaria, una elección constante frente a las tormentas del mundo. Con el paso de las semanas, empezó a compartir lo que había aprendido. Se convirtió en una especie de guía para los habitantes del pueblo. Los campesinos iban a consultarlo cuando discutían con sus familias, los jóvenes cuando sentían frustración, incluso los niños se acercaban a escucharlo hablar sobre el poder del silencio. Él no se veía como un maestro, sino como alguien que había aprendido a escuchar su propia mente antes de dejarla hablar. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, una mujer se le acercó llorando.
Había tenido una fuerte discusión con su esposo y sentía que su hogar se desmoronaba. Elías la escuchó en silencio. Luego tomó un puñado de tierra y la dejó caer lentamente al suelo. ¿Ves esto?, le dijo. Así se cae la rabia cuando decides no sostenerla más. No necesitas lanzarla, solo dejarla caer. La mujer lo miró sorprendida, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió entre lágrimas. Elías sintió que su propia historia se reflejaba en cada persona que llegaba a él. Y en ese reflejo, comprendió el verdadero significado de la paz, compartirla para que crezca. Pasaron los años. Elías envejeció, pero su mirada conservaba la serenidad del lago que nunca pierde su calma, incluso cuando el viento lo toca. Las personas venían de aldeas lejanas para oírlo hablar, y muchos decían que su sola presencia bastaba para calmar el corazón más inquieto. Un niño, curioso y brillante, se le acercó un día y le preguntó: «Elías, ¿alguna vez te enojas todavía?». Elías soltó una pequeña risa, con esa mezcla de sabiduría y ternura que solo el tiempo puede dar. «A veces», respondió, «pero ya no me domina. El enojo toca la puerta y yo simplemente no le abro». El niño lo miró intrigado. «¿Y cómo haces eso?». Elías se inclinó y le susurró: «Recuerda esto, no puedes evitar que el viento sople, pero sí puedes aprender a navegar en él». Esa noche, mientras observaba las estrellas, Elías comprendió que su historia no se trataba de controlar el mundo, sino de controlarse a sí mismo. Que la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte, sino en conservar la calma cuando todo parece perderla. El fuego del enojo se había transformado en una llama suave, que ya no quemaba, sino que iluminaba. Y entonces, mirando hacia el cielo, pronunció las mismas palabras que el monje le dijo años atrás: «Cuando la tormenta vea que ya no huyes de ella, dejará de perseguirte». Desde aquel día, Elías fue recordado no como el hombre que se enojaba con todos, sino como el que enseñó a su pueblo que la paz no se encuentra en el silencio exterior, sino en la quietud interior. Su legado se volvió un faro para quienes buscaban calma en medio del caos. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que la rabia te arrebataba la paz, recuerda las palabras de Elías: no atrapes la tierra. Respira, observa y elige tu reacción. Porque el que domina su respuesta, domina su vida. Y si quieres seguir descubriendo historias que despierten la calma, la reflexión y el crecimiento, suscríbete ahora y únete a esta comunidad donde cada historia te acerca un paso más a tu mejor versión.